Bueno, pues yo me llamo María Jesús, Rey Dios, y mi madre pues es hija del herrero del Pino. Era la tercera hija. El hermano mayor era Edelmiro Dios Vázquez, que lo mataron en el 36 por ser de las Juventudes Socialistas. Tenía 28 años y realmente ellas pues tampoco sabían. Sus hermanas, eran las dos mayores, eran maestras ya, estaban haciendo magisterio, acababan de terminar, hicieron la oposición, la aprobaron, pero no sabían realmente a qué se dedicaba su hermano. Sí sabían que bueno, participaba y que siempre defendía a los obreros y que todas esas cosas. No se les ocurrió pensar ni que fuese tan político, no tenía ningún cargo, no era una persona tan destacada como para eso. Pero estalla la guerra y ellos sí lo sabían, claro. Entonces fueron a por él, lo apresaron y de entrada se lo llevaron al calabozo de la Guardia Civil, que era donde los llevaban. Y entonces estuvo allí pues 3 o 4 días hasta que lo sacaron para fusilarlo, claro. Y la noche anterior a matarlo, pues avisaron a la familia de que podían ir a darle a alguien una última cena. Entonces, bueno, pues entre los 3 hermanos mayores, que eran mi tía Tucha, que era un año mayor que mi madre que tenía 18 años, y mi tío Antonio, que tenía 16, pues con mi abuelo, sin decirle nada a mi abuela, lo echaron a suertes a ver quién podía ir a darle la cena a mi tío. Y le tocó a mi madre. Entonces, bueno, pues mi madre dice que nunca le temblaron tanto las piernas, aunque mi madre sabía que lo iban a matar, pero ella decía que no se imaginaba que fuese al día siguiente, que bueno, iba confundida, que a lo mejor no iba a ser así, que todo esto. Bueno, una amiga de la familia, que era la que tenía el restaurante Calisto, pues se brindó a hacerles la cena y le mandó pues todo lo que pudo, evidentemente. Entonces mi madre le llevó la cena y lo encontró torturado, claro, estaba el pobre lleno de golpes, le habían dado palizas, él no sabía que lo iban a matar, pero bueno, solo le decía que qué disgusto le estoy dando a mamá, cómo está mamá seguro que está sufriendo mucho, no le digas que yo estoy así, dile que me encontraste bien, dile que no me pegaron, dile etcétera, etcétera. Y mi madre estuvo el tiempo que le dejaron aguantando toda la bilis, y cuando salió pues le dio un ataque de nervios, lógicamente, y empezó a patadas con el guardia que la sacó de allí. Y mi madre siempre decía que no entendía cómo el guardia no la había matado, porque ella se puso pues histérica y empezó a patadas, a puñetazos y tal, y que el guardia no solo no la mató, sino que la consoló. Eso nos lo repetía mucho porque ella no lo concebía, y entonces decía que seguro que había gente que estaba allí porque le mandaban, pero no pensaba así, ni muchísimo menos, porque él la consoló, la tranquilizó y luego la entregó a sus hermanos, claro. Pero mi madre iba hecha una pena, naturalmente. Y efectivamente al día siguiente lo mataron. Y desde ahí empezó un calvario horroroso, porque no tenían ni idea ni dónde estaban, y unos les decían unas cosas, otros otras, que si lo habían dejado en Bora, que si estaba en una cuneta tirado, que si lo enterraran allí en la cuneta, que si... Entonces la familia, bueno, los mayores, se dedicaban a ir de paseo hasta Bora, andando, y dejaban unas flores pues cerca de donde lo habían dicho, porque bueno, esos romanticismos que no te valen para nada, pero que los pobres era de lo que vivían. Mi abuela lo pasó horriblemente mal. Mi abuelo al día siguiente de esto amaneció con el pelo totalmente blanco, o sea, la mañana siguiente tenía el pelo blanco del susto, el sofocón que se había llevado. Y así pues toda la familia sufriendo terriblemente, porque eran 11 hermanos. Entonces los pequeños, pobriños, pues claro, aguantaban con el chaparrón, porque la abuela estaba malísima, el abuelo peor, las hermanas... poquito después de eso fueron a por mi tío Antonio, que tenía 16 años, pero ya lo habían escondido, porque ya les habían avisado que si había algún hombre en casa se lo iban a llevar, etcétera, etcétera. Entonces llegaron y como no lo encontraron, se llevaron a mi madre y a mi tía, la mayor,
y a mi abuelo a la cárcel. Estuvieron 6 meses en la cárcel, las raparon a ellas. Mi abuela les cortó las trenzas antes de irse a mi madre y a mi tía. Trenzas que yo conocí, o sea que sí es verdad, porque las tenía en una caja, porque las dos tenían el pelo muy largo y siempre lo llevaban recogido en trenzas o en moños o así. Y mi abuela, como sabía, se imaginaba lo que le iban a hacer, pues les cortó las trenzas. Entonces mi abuela, bueno, pues sufrió toda la vida, ya os podéis imaginar, o sea, horroroso lo que pasó, sin saber si iban a volver de la cárcel, lógicamente ella pensaba que los iban a fusilar a los 3, y ellos también lo pensaban. Mi madre en la cárcel con las que convivía, que eran unas celdas, bueno, no grandes, pero donde cabía gente, pues todas pensaban lo mismo, no sabían qué día saldrían para el paredón. Sabían si mi abuelo vivía o no, porque veían pasar al guardia que llevaba las bandejas con la comida, si iba llena o si iba vacía. Estaban espiando a ver si mi abuelo había comido, entonces que vivía, o se lo imaginaban por lo menos. Y alguien lo salvó, nunca llegaron a saber quién fue, pero alguien tuvo que salvarlos, porque era imposible, o sea, alguien del régimen tuvo que ser. Pero claro, esa persona se mantuvo en el anonimato, lógicamente, pero pasados los años nunca supieron realmente quién fue. Ellos desconfiaban, pero podían ser 2 o 3. El caso es que un buen día los liberaron a los 3. De todas maneras, para que soltaran a teu avó tuvieron que pagar, ¿no? Sí. Por lo menos hicieron, o sea, sí. Aparte también hubo en tu familia represión económica. Sí. O sea, hombre, eso lo ofrecieron la familia por parte de mi abuela, o sea, su hermano, fundamentalmente, su hermano mayor, que era el dueño, digamos, de la fábrica, era el gerente, el administrador, pues ofreció dinero, sí, pero tampoco sabías a quién. Tenías que andar con muchísimo tiento, pero sí, o sea, hizo saber que se podía pagar por ellos y de todo, y luego sí que pagaron también, claro que pagaron. Ellas no sabían nada, por supuesto. Cuando la soltaron, pues bueno, pues se quedaron muy mal de los nervios, o sea, fatal, con insomnio para siempre, porque luego les persiguieron siempre, en su casa iban los guardias, mataron a los perros porque no les abrían, entonces les daban pues con la culata desde fuera en la cabeza al perro y te lo mataban. Y bueno, pues eso día tras día te crea un carácter y te crea una angustia horrorosa. Y mi madre y mi tía nunca pudieron ejercer como maestras, para nunca. No sé. Cuando se murió Franco y cuando subió al poder Felipe González, que para mi madre y mi tía y para toda mi familia era Dios en cuerpo y alma, porque claro, ellos de repente, o sea, ellas nunca pudieron pensar, bueno, nada, que ya no pensaban nada, ¿no? Pero es que este señor les reconoció 40 años de servicios, pues como si hubiesen estado trabajando desde que no pudieron trabajar, y entonces cobraron sus pensiones. Mi madre con 62 años tuvo que incorporarse a trabajar por primera vez, a trabajar en la escuela. Mi madre trabajó toda la vida en el negocio de mi padre, pero a una escuela infantil, y se fue a trabajar, estuvo 3 años y después se jubiló. Y claro, cobraron una pensión que, vamos, ni en sus mejores sueños podían pensar que iban a cobrarla, claro, ¿quién iba a pensar aquello si pasaron 40 años? Contabas tamén que ainda que ao principio non sabían onde estaban os restos de Delmiro despois de que fora paseado, que ao final pois sí pudieron recuperar esos restos gracias a tamén a unha muller anónima. Una niña, debía ser una chica jovencita, como de 15 años o 16, que estaba segura de que estaba allí, pues pero igual lo habría visto ella enterrar y como nadie le hizo caso porque era pequeña a lo mejor, o yo qué sé, y era verdad que estaba, y les dejaron recuperar los restos y hoy está enterrado en el panteón familiar, en el cementerio de Salcedo. Mi madre, ella decía en casa que, bueno, nosotros oíamos, pero no nos lo decía porque los niños de aquella no hablábamos, solamente escuchábamos. Decía mi madre que era atea y mi padre era creyente totalmente,
pero bueno, solo estuvieron casados 75 años, o sea que no pasa nada, ya veis que no pasa nada. Pero mi madre decía que nos ponía disculpas para no ir a misa, que no, que es que una vez fui a un funeral y entonces el incienso me mareo y flin, flan, bueno, iba así a las cosas imprescindibles, pero nada más. Nosotros a misa, nos mandó a un colegio de monjas, para no significarse, todo era para no significarse, porque claro, si te mandaba a un colegio público, entonces seguía siendo roja. Mi madre, desde que yo la conocí, nunca pronunció la palabra rojo, toda la vida le llamó encarnado, o sea, para ella era como un pecado pronunciar eso, o sea, no, y mi tía tampoco, nadie decía esa palabra, nada. Bueno, pues entonces, como no podía ser así, pues ella nos mandó igual a un colegio de monjas, ella también había estudiado en un colegio de monjas, y nos mandaba a misa, hicimos la comunión. Mi hermana la hizo primero, pero yo era 5 años más pequeña y sinceramente pues no me acuerdo de cómo fue la de mi hermana. Y cuando me tocó a mí, pues mi madre no fue a comulgar y yo me llevé un disgusto. O sea, mi madre no me acompañó a comulgar a mí, porque se hacía de una en una, no se hacía en el colegio ni se hacían estas cosas. Entonces yo no lo entendí, claro, no lo entendí y tal. Y una tía mía paterna me explicaba: bueno, es que mamá ayer no se pudo confesar, no sé, bueno, unas historias que no te quiero ni contar, claro. Y luego de mayor pues nos explicaba que ella que ella no podía creer en nada después, o sea, hablaba del catolicismo, ¿no? Porque de la Iglesia católica concretamente, porque ella después era súper devota de San Benito, de no sé cuántos santos y de no sé qué más, pero no, de la Iglesia católica no la podía soportar, porque ella decía que conocía a personas con nombres y apellidos, que ella los había visto y los conocía, sabía que habían matado ayer a 3 o a 25 y que al día siguiente los veía comulgando. Y ella no le cabía en la cabeza, o sea, no le cabía en la cabeza porque ella decía, no sé si con razón o sin ella, que los sacerdotes lo sabían. O teu tío Minucho, sí. A túa nai e Tucha tamén, a túa tía, sufriron así a represión máis directa, pero ao final toda a familia quedou un pouco marcada. Todas. Por exemplo, no tempo que elas están no cárcere, que tua avó está, bueno, pues, sufrindo pola morte do fillo, Nita, que era a seguinte, que era unha nena, pois ten que facerse un pouco cargo de casa, porque tamén a señora que estaba marchou para non significarse. Pues no podían pagarle, se quedaron sin nada, se quedaron sin jornaleros, se quedaron sin nada, no podían tener a nadie. Tamén contaba, non sei se contabas tío, contaba Tonito, bueno, o teu tío Antonio, que durante o tempo que eles estiveron presos, el chegou a facer, estaba na época da mili, despois sacando saliu do agocho, e tivo que facer de centinela no propio cárcel onde estaba seu pai, non? Foi tamén... pero non se lo dejaban ver. Sabía que estaba allí, pero no se lo dejaban ver. Tuvieron que hacer todo lo que les mandaron, y más, lógicamente. Claro, Antonio era pequeñísimo, bueno, ya tendría 17 años cuando pasó eso, pero era un chiquillo, claro. E xa para rematar, é unha imaxe que cando falamos da Segunda República en Pontevedra que todo o mundo repite, que os donos do Freire do Pino, sobre todo Milucho, ás veces tamén as firmas maiores, baixando cos propios obreiros, non? A manifestación do 1 de maio, sí. que Milucho era, digamos que era da familia dona da fábrica, pero que era como... Sí, pero es que era del sindicato. Era del sindicato. Yo todavía conservo una carta de mi madre, que la conservó toda la vida, de un amigo íntimo de él que le escribía para conseguir que él mediase entre él y la empresa, pues lo habrían despedido, y le pedía a Mirucho que consiguiese que lo volvieran a incluir. Y sí, bueno, mi madre tenía esa carta, claro, yo no sabía qué ponía, pero mi madre con la carta y la carta y la carta, y siempre escondida, y no pone realmente nada, pero claro, ahí se veía que él pertenecía a las comisiones obreras que había en ese momento, y efectivamente eso era ya el delito más grave que te podía pasar, o sea que ya solo con eso te fusilaban a la familia completa, y ella pues él se la dio y ella la guardó toda la vida. E a pesar do medo tamén contaches algún de vos que hubo momentos nos que as fillas tiveron algún aceno así resistente. Por exemplo, creo que Nita
encarouse con un falangista que foi facer un registro, que era coñecido da familia, pero claro, ao final os propios falangistas eran coñecidos da familia, non? Sí, claro, pero si aquí se conocía todo el mundo. Pero eso estalló de hoy para mañana y de repente los que eran amigos tuyos dejaron de serlo. Muchos porque les cogió el bando en donde era. Mi padre no era del bando nacional, le pilló el bando nacional. Entonces, pues muchos ya no era por ideología ni por nada, a ver quién era el guapo que iba allí a exponer sus ideas, a ver quién era el guapo. Entonces, claro, mi tía Anita, pues claro, se rebelaba y aunque no les dejaban hablar, lo que pasa es que ella no había sufrido directamente en su carne lo que pasaron las otras quedaron mudas. Claro, ella aún se encaraba de vez en cuando a alguien. Así, entre comillas, pero sí se encaraban, claro. Claro. Non sei se contaches ti que incluso entre as propias irmáns que hubo un día que unha lle suplicou chorando que pusiera a banderita española para ir ao baile, porque se non pos a banderita vamos a decir que somos rojas e podemos algo, e que hubo sempre unha pelea. Es verdad, de las pequeñas, las mayores no les dejaban. Y las pequeñas decían que no iban a poder entrar en el baile y que se quedaban sin baile, que a ellas les daba lo mismo lo de la banderita, que ellos ponían la banderita de quien fuera, que ellas lo que querían era ir al baile, porque al fin y al cabo eran unas chicas jovencitas. Pero las mayores les decían que bajo ningún concepto salían de casa con aquella banderita después de lo que les habían hecho. Y bueno, pues tenían, claro, sus peleas normales, natural, claro. Creo que ganaron las de no llevar la banderita. Que eso que pasou cambiou a túa nai o carácter por vida, que quedou con insomnio, que quedou... Nunca la curaron. No había psicólogos, no había psiquiatras, no había nada. Y no te curas, tú solo es muy difícil curarte porque la vida sigue y tienes que seguir con tu vida y ahora pues ya te tienes que casar y después tendrás que tener hijos y después tendrás que hacer lo que sea. Y mi tía también, pero a mi madre se le notaba más. Claro, tenía un carácter muy irascible, era muy buena persona, ¿eh? La gente de la calle la adoraba, o sea, porque ayudó a muchísima gente, en el comercio de mis padres ayudaba a muchísima gente. Era muy inteligente, estará mal que yo lo diga, pero era muy inteligente, sí es cierto. Y tenía muchísima vista comercial, era muy espabilada además para su época, pero efectivamente el carácter nosotros lo sufrimos muchísimos años, claro, porque no tenía paciencia, cero, era irascible, era nerviosa, claro. Crees que a túa vida, xa de sí, la mía. Un pouco a seguinte xeración, tería sido distinta se a túa nai non pasase por esa máis fácil? Seguro. E agora sí, para rematar, conta a relación que tivo a túa boa con esa bandeira que diseñou Castelao e que era un emblema da Sociedade de Agricultores de Salcedo. Sí, pues ella la bordó, le pidieron si la bordaba. Mi abuela daba clases de costura, tenía oficialas allí aprendiendo, amén de coser para toda su familia, etcétera, etcétera. Y sí, se brindó a bordarla, la bordaron entre ella y otras señoras más. Pero claro, al mismo tiempo les dijeron que eso podía, no sé, significar que estaban de acuerdo con los agricultores o con tal, y esa se escondió y estuvo, yo creo que 60 años escondida la bandera, ¿no? Pues, pero sí, la bordaron, sí. Sí, ella era súper solidaria con todo el mundo. En el momento ni lo pensó, porque que tenía que ver una bandera así pero luego sí podía tener que ver. Entonces, como todo les daba miedo, pues se escondió. Bordaba muy bien, además, bordaba de maravilla.